Vamos a orar por la palabra que Dios nos va a hablar hoy. Hoy tenemos estudio de Hechos, pero no sé si es tan estudio, va a ser mezcla de estudio con prédica, porque Dios nos va a hablar de manera diferente hoy. Amén. Padre, te damos gracias. Esta mañana venimos delante de tu presencia y venimos, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, porque todos los que estamos aquí fuimos parte, Señor, somos parte de esta gran bendición. Porque, Señor, hemos sido salpicados, Señor, con todo esto que tú estás haciendo. Gracias porque también queremos, Señor, que a través de todo esto, Señor, muchas personas, aquellos que no te conocen, puedan venir delante de tu presencia, Señor, y aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacerlo, porque esto es dado de ti. Gracias por el crecimiento también de este lugar físico, que hoy estamos acá, Señor, contentos y agradecidos porque vemos tu respaldo, Señor. Vemos que estamos cumpliendo tus sueños, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de decir, yo soy parte del sueño de Dios, de poder extender este lugar. Gracias porque soy parte del sueño de Dios, de poder llegar también a través de la música, de la alabanza, a miles de personas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Ahora queremos escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por ella. Amén y amén. Bien, saludamos a todos los que nos están viendo también a través de las redes sociales. Aquí estamos en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y vamos a ir entonces al libro de Hechos. Habíamos quedado en el libro en Hechos, pero vamos a hacer un breve repaso con respecto a lo que veníamos estudiando. El libro de Hechos es un libro maravilloso realmente. Yo sé que aquí hay gente que ya lo ha estudiado, ¿no? Pero está bueno repasarlo, y Dios siempre nos va a hablar cosas diferentes. Recuerdan las últimas palabras que Jesús le dio a su iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces vemos que al parecer sus discípulos no siguieron exactamente lo que Jesús les dijo. Sí recibieron poder, la presencia de Dios, pero ¿para qué? Para ir y predicar el Evangelio. ¿Para qué tenemos la presencia del Señor? Para compartir las buenas nuevas, hermanos queridos. Cuando me enteré de lo que Jesús hizo por mi vida, fue lo primero que dije. Yo quiero que todo el mundo sepa lo que el Señor hizo por mí, lo que hizo por toda la humanidad. Y gente que no conoce eso. Y es realmente algo que nos tiene que estremecer, algo que nos tiene que mover, nos tiene que sacudir. Y si no te sacude eso, el Señor te va a sacudir para que hagas lo que tengas que hacer. Si no se cumple con el 1.8, vamos a cumplirlo por el 8.1. Es así. Entonces, pero bueno, ellos predicaban en Jerusalén, pero hasta que vino la persecución y ellos empezaron a predicar después el Evangelio, ¿no? En Hechos 6.3, ahí vemos cuando el Señor levanta y ordena personas. Dice que en Hechos 6.3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos estas cosas. ¿A quién busca el Señor para servir en su obra? A gente llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, amén, y de sabiduría. Y si te falta eso, hermano, clama a Dios y pedile que te dé sabiduría, que te dé, ¿verdad? Que seas gente, que seas una persona de buen testimonio. Y sí, Señor, yo quiero ser de buen testimonio para ti, porque la gente te está mirando. Como iglesia, dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración, ¿no?, en el ministerio de la palabra, y agradó esto, ¿no?, a toda esa propuesta de la multitud, y eligieron a quién, a Esteban, y después también quién, que estaba lleno del Espíritu Santo, y a quién, a Felipe. Hoy vamos a hablar con respecto a Felipe, y sabemos más que a 5 más que están ahí, ¿no? Pero Esteban, así terminamos el estudio pasado, que Esteban, por predicar la palabra, fue el primer mártir, y murió apedreado. ¿Por qué? Por los religiosos. Y ahí estaba ¿quién? También Saulo, que fue donde tiraron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Eso está en Hechos 7. Más adelante vemos que Esteban es apedreado. En el capítulo 8 dice que Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo esa gran persecución. Ahí llegamos a ese lugar que cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer, a veces el Señor nos hace mover, a veces y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y es porque quizás no estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda hacer. Y a veces el Señor nos tiene que mover la estantería, ¿sí o no? Nos tiene que sacudir.
Y acá vemos que empieza la persecución, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan que predicaron? Sí, hubo un mover, se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000, todo bien, pero ahí se quedaban ellos, estaban contentos, estaban felices, hasta que vino la persecución, muere Esteban, y vemos acá que ellos, entonces todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Ahí se empieza a cumplir con lo que el Señor le había mandado hacer. En Hechos 8:5 dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí vemos que aparece Felipe en escena, recordando el estudio anterior, y empieza a predicar a Cristo. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Y terminamos el estudio en el versículo 25, ahí en el libro de Hechos. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Ahora aparece aquí sucede algo, vamos a ver si vamos a empezar con el estudio de hoy, y vamos a leer en el 8, versículo 26, y vemos que a Felipe, dice que se le aparece un ángel. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí. Gloria a Dios, hermanos, qué tremendo este pasaje. Qué hermoso lo que podemos leer aquí. Aquí vemos que este hombre, Felipe, es obediente a lo que Dios le habla. Vemos que un ángel le habla a Felipe y él empieza a moverse en fe. Y cuando llega a cierto lugar vemos que había un hombre que iba en un carro, un etíope, eunuco, que estaba leyendo un rollo que había comprado él en Jerusalén. Había ido a adorar a Dios. Y lo que estaba leyendo está nada más y nada menos que en Isaías 53, versículo 3. Eso podemos leerlo. Isaías 53, versículo 3. Miren qué preciosa es la palabra de Dios. Y díganme si este pasaje no conmueve la fibra más íntima de nuestro ser.
Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Díganme si esto, hermanos, no es fuerte. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo padeció y sufrió por todos nosotros. Él sufrió por tus pecados, Él cargó nuestra culpa, Él derramó su sangre por nosotros, por nuestra rebelión, y por su llaga fuimos nosotros todos curados. Pero si volvemos ahí a Hechos, comenzando en el versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué hizo Felipe? Ahí vemos a Felipe caminando sin saber a dónde iba. Él fue obediente a lo que el Señor le habló a través de un ángel. Sin saber qué iba a pasar, Felipe empezó a caminar sin saber a dónde va y sin saber, pero él camina en obediencia. A este mensaje le puse como título: sigue caminando. Sigue caminando. Ahora, no simplemente caminar porque sí, sino que es caminar en obediencia. Caminar guiado por el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu. Caminar por la palabra de Dios. Caminar sabiendo que estás yendo a donde Dios quiere que vayas, incluso sin saber a dónde vas. Es tremendo esto. Dice, pero él caminó en obediencia. ¿Saben cuánto caminó Felipe? Hasta llegar a el punto donde él se encuentra en el desierto, 77 kilómetros. Felipe no va a una iglesia a predicar. Felipe no va a una plataforma o a un escenario donde hay mucha gente, donde quizás lo reciban bien y le digan bienvenido a este lugar. No, él no va a una ciudad, no va a una campaña evangelística, él va al desierto. Cuando Dios te saca de un lugar y te hace pasar por desiertos, a veces sí o no. Cuando Dios nos quita de un lugar a veces, que creemos que o estamos cómodos, nos saca, nos hace pasar por un desierto, es porque alguien tiene que recibir algo que vos tenés de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros no lo entendemos, pero Dios nos saca, nos mueve, porque tú, como instrumento de Dios, tienes algo para darle a alguien, aunque sea uno. Ese grupo fue el que llevó el Evangelio, ¿a dónde? A África. A África. Él estaba llevando un rollo, como les digo, que era del profeta Isaías. Él había ido a aquel lugar a adorar a Dios. Este hombre era alguien que creía en Dios, pero que era un religioso, no conocía a Dios. Era un hombre que había ido a ese lugar y que creía a su manera, como podemos decir a veces, ¿no? A veces gente le decía, ¿vos crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Dicen que sí, pero que no es su manera. No lo conocen realmente. Pero vos y yo, como Felipe, le conocemos. Y qué bueno que cuando nos pregunten con respecto a Jesús, tú tengas las respuestas para darle. Incluso quizás acá vemos que Felipe, este hombre eunuco, compró un rollo, un pergamino que tenía la palabra de Dios, el del profeta Isaías. Eso se compraba. En aquel entonces no ibas a Jerusalén y había, ¿verdad?, una biblioteca que podías comprar la Biblia, un libro. No estaba todavía, eran rollos. Y lo escribían a mano, hermanos queridos.
Los famosos escribas, ¿lo conocen los escribas? ¿Qué hacían los escribas? Escribían la palabra. Ellos se dedicaban todo el tiempo, la sabían de memoria porque la pasaban escribiendo y eso se vendía. Y valía carísimo. Este hombre llevaba el rollo del profeta Isaías, o sea, él tenía dinero, tenía plata. Quizás estaba cómodo, quizás estaba en un lugar de privilegio quizás en su vida, pero estaba lejos de Dios, lejos de Jesús, no conocía al Señor. Miren, tenía la palabra con él, tenía todo, pero le faltaba algo. ¿Le faltaba a quién? A Jesucristo. Conocer la verdad. Ahora fue a Jerusalén a ofrecer un sacrificio, dice ahí, ¿no? Pero el poder del Evangelio no le había sido revelado todavía. ¿Y con quién se encontró él? Se encontró con Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía sabiduría de parte de Dios. Era un hombre que estaba predicando el Evangelio. Era un hombre que realmente usado por Dios. Yo me imagino, ¿verdad?, el eunuco cuando llegó a África con esa noticia de haberse encontrado con la verdad. Me imagino él habrá compartido todo eso que aprendió a través de este hombre de Felipe. Llevó el mensaje, ¿verdad?, y fue bautizado. Dio ese paso de fe. Ahora, no nos quejemos cuando Dios hace ciertos movimientos que no entendemos en nuestra vida muchas veces. No nos quejemos, porque Felipe quizás ni sabía lo que estaba haciendo. Pero él no se quejó. Ahora, por un hombre de obediencia puede ser impactado otro hombre, cuando no se queja y se mueve en obediencia. Por un hombre obediente o una mujer obediente que no se queja, puede ser impactada una familia, puede ser impactada una ciudad, puede ser impactada una nación, por un hombre que se mueve en obediencia. Ahora pensemos en Felipe, ¿no? Él fue obediente. Me imagino a Felipe caminando por el desierto con mucho calor. Pero él, ¿qué? Él siguió caminando. Me imagino a Felipe con mucha hambre. 77 kilómetros caminando en el desierto, con mucha hambre. Pero él siguió, ¿qué? Siguió caminando. Él caminaba, recuerden, caminaba en fe, caminaba en la palabra del Señor, caminaba en el Espíritu, caminaba guiado por el Señor. Pero el enemigo siempre se va a levantar. Ahora, él quizás estaba en soledad, en el desierto, dígame, ¿hay alguien para hablar? Estaba solo, no dice que fue acompañado con alguien, fue solo Felipe, caminando por el desierto en soledad. En la soledad a veces viene el pensamiento, puede venir, ¿no? En el desierto, cuando estamos con hambre, cuando estamos quizás con calor, empieza el cansancio. ¿Y Felipe qué hizo? Siguió caminando. Con mucha sed, no llevaba una heladerita. Con mucha sed Felipe caminando por el desierto, pero ¿él qué hizo? Siguió caminando. Quizás sus emociones le comenzaron a jugar en contra, pero él siguió caminando. Ahora, ahí es donde el diablo ataca, ¿a dónde? A la mente. Ahí es el diablo, porque al diablo, ¿sabe qué? Le encantan los desiertos. ¿A dónde fue tentado el Señor? En el desierto. En el desierto, cuando hay hambre, el diablo empieza a decir, ¿por qué no comes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y vos creés que a Felipe no le pasó lo mismo? Caminando 77 kilómetros en el desierto. Quizás el diablo le haya dicho, ¿a dónde vas, Felipe? ¿A dónde vas? Felipe, ¿al desierto, Felipe? Quizás riéndose. ¡Qué ridículo, Felipe! ¿Al desierto vas? Quizás Satanás le haya dicho, estabas mejor en Samaria, hermano. Todos escuchaban como vos predicabas. ¡Qué unción! Los endemoniados eran libres. Miles de personas estaban ahí y eran convertidas. ¿Al desierto, Felipe? Pero Felipe, ¿qué hizo? Siguió caminando. Al desierto, Felipe. ¿Estás seguro, Felipe, que era un ángel de Dios que te habló? Porque a veces viene eso, ¿no? ¿Será Dios que te habló, Felipe? ¿Fue un ángel realmente? ¿No habrá sido cosa tuya, cosa de la carne, al desierto? Felipe, ¿por qué no vas para atrás?
Felipe, ¿por qué no vas para atrás y volvés para atrás? ¿Sabés? Cuando nos movemos un pelito de la palabra de Dios y de lo que Dios nos manda a hacer, es complicado. El enemigo siempre te va a querer atacar en el desierto. Siempre te va a querer atacar cuando vas cumpliendo con el propósito de Dios. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Seguir caminando, puestos los ojos en Jesús. Y lo que Él te dijo que hiciera, aunque parezca de locos, caminará al desierto. ¿Quién camina al desierto cuando hay un avivamiento en un lugar y está siendo usado? ¿Quién camina al desierto? Nadie. Solamente Felipe, porque Felipe fue obediente a la voz de Dios. Es fuerte esto. Dios no le dijo nada a Felipe en todo el camino. No era que le puso una zarcita en el camino o le puso un cartelito por acá, por allá. ¿Vieron que hace para llegar a un lugar? No. Dios le habló, le dijo esa palabra y Felipe siguió caminando. Dios no tuvo que repetirle las cosas. A veces nosotros Dios nos tiene que repetir. Porque parece que no entendemos. Él siguió caminando. Él dejó todo en Jerusalén y llegó al medio de la nada en el desierto. Él dejó todo. ¿Cuántos a veces hemos dejado todo para seguir a nuestro Señor? El Señor lo dejó todo por venir a morir en una cruz por ti y por mí. Y Él lo dejó todo y lo dejó como ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pasos. Él lo dejó todo por ti y por mí. Y a veces nosotros no somos capaces de dejar ni lo mínimo por el Señor. Ni lo mínimo por el Señor. No, esto no, Señor, esto no me lo quite, esto no me lo saque, esta costumbre, esto que tengo que hacer, no me lo saque. Y el Señor dice, no, seguime a mí. Aunque parece que estás pasando por el desierto, aunque a veces hay sequedad, hay soledad, a veces en momentos, el Señor está contigo siempre. Aunque no hable en el desierto, Él está contigo siempre. No tiene por qué hablarte, Él está. Él está, a veces enmudece y calla, y a veces dice que calla hasta de amor. ¿Cuántas veces cuando estamos, cuántos son enamorados acá? A ver, hay muchas parejas acá. Cuando miran a la pareja así los ojos y no dicen nada, no, los ojitos la miran, o hace pila que no la miran. Cuando la miran así los ojos y simplemente la miran nada más y callan de amor. Lo mismo hace el Señor por nosotros. Él calla de amor y nos mira a los ojos. Y a veces no hace falta palabras, Él simplemente quiere ver. A veces no, nosotros queremos ver simplemente, ¿no? A nuestra amada, en sus gestos, su mirada, cómo camina, cómo es. Y Dios lo mismo con nosotros. Él dice, a ver si se mueve en obediencia, a ver Felipe cómo camina en el desierto, a ver Felipe cómo va, cómo obedece y va hasta donde yo le dije que fuera. Él no sabe para qué está ahí, pero Él está ahí. Él no sabe por qué está ahí. Porque Él no le dijo, vas a ir allá, te vas a encontrar. No dijo nada, ¿verdad que no? Le dijo, anda al desierto. Él no sabe por qué está ahí, pero Él está ahí. No sé si te ha pasado que a veces vas a algún lugar y dices, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Y ahí Dios, ¡pum!, te habla. Y ahí Dios, ¡buah!, te usa. ¿Por qué? Porque estás ahí, porque estás llevado por el Espíritu Santo. Ahora, Él no tiene por qué saber. Porque Él va porque el ángel le mandó, pero Él está ahí. Cuando tú tienes una vida así, ahora Dios puede contar contigo. Cuando tú vives una vida así es realmente cuando Dios te puede usar. Sin andar preguntando. Cuando tú dices, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahí Dios no te puede usar. Menos preguntas y más obediencia. A veces somos muy preguntones, ¿no? Somos muy preguntones. Cuando tú dices, no sé por qué, Señor, estoy acá, pero tú me dijiste y acá estoy. Tú me dijiste y acá estoy, Señor. Dios va a poder contar contigo. ¿Y sabes qué? En eso Dios te está probando. Dios está probando tu fe. Dios está probando tu obediencia. Y es también para demostrarle al enemigo que tú también eres un hijo obediente al Señor y va a hacer cosas grandes con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fácil tirar la toalla, es fácil decir, no, esto no es para mí. Ahora, todos los verdaderos discípulos del Señor viven cosas tremendas. Y vos lo puedes leer en tu palabra. Todos los que salimos al Señor vivimos cosas tremendas, luchas impresionantes. Pero el Señor está con nosotros y nos respalda. Porque no preguntan
¿Por qué esto, Señor? Sino que simplemente obedecen y se mueven en fe, aunque no entienden todo lo que está sucediendo alrededor. Simplemente caminan hacia adelante. Siguen caminando en fe. Siguen caminando quizás por ese desierto, pero va a haber un punto, un momento, no dos, un momento que va a suceder el cumplimiento de Dios para lo que Él te envió a ese lugar. Va a suceder, porque Dios así obra. Así Dios obra. Pero llega el momento ese, como te digo, que de repente, yo me imagino a Felipe caminando por el desierto, ya no daba más, ¿no? Imaginémonos Felipe, ya no daba más, los pies le dolían, calor, sudado, muerto de sed. Y de repente ve un carruaje aparecer en el medio de la nada. Un carruaje, me imagino que iba con todo, ¿no? Con toda su pompa el carruaje, porque el hombre este no andaba solo. Y de repente mira un carruaje en el versículo 29 ahí, dice que el Espíritu Santo, y se le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Ahí ya no le habla un ángel, le habla el Espíritu. Ya cambió el nivel de fe, ya cambió el nivel. Primero le habla un ángel, después segundo le habla el Espíritu mismo. Cuando Dios te habla, hermano, en el medio del desierto, en el medio de la soledad, quizás del cansancio y todo, cuando sentís la voz del Espíritu Santo hablándote, ¡wow! Se te va todo el cansancio, se te va toda la angustia, y todavía aparece un carruaje y el Espíritu Santo dice, acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo Felipe no iba a obedecer esa voz tan maravillosa? Cuando Dios te habla, hermano querido, no importa por lo que estés pasando, algo tremendo va a suceder. Algo grande va a suceder en tu vida. Porque estás obedeciendo la voz del Espíritu. Estás caminando en el Espíritu y ahí el Espíritu le habla ahora a Felipe y Felipe obedece y se acerca al carruaje y pregunta, ¿conoce lo que estás leyendo? La gente no conoce, pero vos y yo sí conocemos. Vos y yo somos un Felipe. Y a veces estamos pasando por el desierto, pero es cuando Dios más nos usa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos, como decimos acá, apaleados, que ya no damos más, que ya estamos agotados, ahí es cuando Dios más nos usa. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo, porque escuchamos la voz del Espíritu Santo y tenemos algo para decir de parte de Dios. No tenemos algo que decir así nada más, sino que tenemos algo que decir de parte de Dios, porque Dios le dio la orden y Felipe obedeció. Y empieza a explicarle, ¿no? Dice, ¿entiendes? Y empieza a leerle, ahí Felipe le explica. Luego el eunuco ve agua y pregunta, ¿qué impide que él pueda ser bautizado? Ahora, qué tremendo él, porque él lo leyó y ya sabía él qué era lo que estaba leyendo, ¿no? Ahora vos y yo, si yo te leo un pasaje de la Biblia ahora, ¿me puedes responder dónde está exactamente lo que estamos leyendo? Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Felipe lo tenía clara. Tenemos que tener la respuesta exacta de lo que la gente necesita saber. El eunuco no sabía, pero Felipe tenía la respuesta. La gente del mundo no sabe, pero vos tenés la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por ese amén. Luego el eunuco ve agua y, como le digo, dice, ¿qué impide? Cuando es verdad, se levanta el eunuco después que lo bautiza, dice que ya Felipe no estaba más. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mire, allá se estaba practicando el arrebato, ¿eh? Ya, vemos ahí las primeras señales. Felipe fue arrebatado y el eunuco no le vio más. Dice que siguió gozoso el camino. ¿Qué hace que nosotros prediquemos a la gente, hermanos, que ellos puedan seguir el camino de sus vidas gozosos? ¿Por qué? Porque se encontraron con Jesús. Esa es nuestra misión, de predicar el Evangelio para que la gente reciba el gozo de la salvación. Este eunuco siguió gozoso, no vio más a Felipe. Él había dicho, ¿quién era? Porque fue arrebatado, fue llevado, salió así del agua, me imagino, sale del agua y ¡pum! Felipe es llevado, no aparece más. Dice, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea.
el Espíritu arrebata a Felipe y lo lleva a un lugar, a Soto. Dice que ahí a 37 kilómetros lo arrebató, mire. No lo arrebató ahí nomás, lo arrebató y lo llevó a 37 kilómetros de distancia en Azoto, de donde estaba él en el desierto. Lo hizo viajar hasta allá. Él anuncia el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a ¿dónde? A Cesarea. ¿Saben cuántos kilómetros caminó después para atrás? 93 kilómetros. 77. Después fue llevado 30 y pico kilómetros para allá y después quedó caminando 93 kilómetros más. Ahora la pregunta es ¿por qué el Señor no lo arrebató a Felipe y lo puso en el desierto directamente? Así como lo arrebató para atrás. ¿Por qué no lo arrebató, lo llevó directamente al desierto y lo puso ahí? ¿No te preguntás eso vos? Yo me lo pregunté. Porque el Señor quería probar a Felipe. Así como te está probando a ti. Es fuerte, ¿no? El Señor quería probar a Felipe y quería demostrarle al diablo que ese tal Felipe era un siervo de Dios obediente y usado por Dios, aun cuando había un avivamiento o aún en el medio del desierto. Era el mismo Felipe de siempre, que confiaba en el Señor, lleno del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría y de poder de Dios. Era el mismo Felipe, que no cambiaba. El mismo hombre de fe que caminó en el desierto. Para que vean realmente que Él no cambia. Vas a pasar por desiertos, por soledad, quebranto, etc. Pero mantente firme. Mantente firme. Vas a pasar por pruebas, por muchos desiertos quizás en tu vida. Pero ahí es donde vas a demostrar realmente si eres un hijo de Dios, obediente, sí o no. Y el consejo que te doy, sigue caminando. Sigue caminando. Que nada te detenga en el camino y vas a cumplir con el propósito de Dios, aunque parezca de locos o ridículo. Aunque digas, pero vos sos un hijo de Dios y estás pasando por esto. Porque muchos van a decir, el diablo incluso te va a decir, en el Dios que vos crees, ¿permite esto en tu vida? Mirá por lo que estás pasando. Y vos seguís caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el Señor está contigo, está en ti, está en ti. Y Él te quiere usar, aún en el desierto. Aún en el desierto. Y cuando llegues a cosas grandes en el Señor, porque los que son usados para el Señor los exalta, los levanta. Y te pregunten, ¿cómo pasaste por esto? ¿Cómo viviste esto? Es porque a pesar de los desiertos, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, de la sequedad, de la soledad, yo seguí caminando. Seguí caminando en lo que Dios me dijo que hiciera, aunque parecía de loco. Muchos me criticaban, el enemigo me susurraba. ¿Cuántas veces he escuchado la voz del diablo hablándome al oído, diciéndome, no sigas con esto, es ridículo, Dios no te llamó para esto? ¿Sabes qué? Mentira del diablo. Dios te llamó para que sigas para adelante, para que sigas caminando y confiando en el Señor. Él te quiere usar con poder. Tu respuesta sea, yo sigo caminando. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios lo dejó en ese lugar a 93 kilómetros de distancia? Porque Felipe era un hombre lleno de fe. Dice ahí que él siguió caminando y predicando en todos los pueblos, en todos los lugares. Así como le predicaba en Samaria a multitudes, le predicó a uno en el desierto, que quizás ese llevó la palabra a África, impactó una nación, pero después siguió caminando y Felipe era como una topadora, seguía predicando la palabra. Su fe no le faltaba. ¿Y sabes por qué la fe no le faltaba? Porque Jesús te prometió que Él va a estar orando y clamando por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Un hombre o una mujer que camina guiado por el Espíritu de Dios va de victoria en victoria y de gloria en gloria y de poder en poder, aunque estés pasando por el desierto, aunque estés viviendo los momentos difíciles, aunque digas,
¿Por qué estoy acá? Un hombre usado por Dios es un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. A veces quizás le estás predicando a una persona, pero no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. No tenés ni idea. Cuando yo era chiquitito, así, acá le decimos una ratita, chiquitito era. Vino una mujer de Estados Unidos a mi casa. Yo vivía en un ranchito ahí de cartón que se llovía todo. Llovía más adentro que afuera. Comiendo pan con manteca todos los días. Que lo hacíamos en el primo, y le comentaba a mi hermano acá, un primo. La gente no sabía que era un primo. Un primo es algo que se le daba bomba y calentaba el pan ahí, y esas eran mis tostadas. Pan con manteca y calentaba en el primo. Se quemaba un poco la tostada. Y pan con manteca de mañana, pan con manteca del mediodía y pan con manteca en la cena. Y mate dulce para llenar y engañar el estómago. Comía azúcar a montones para poder engañar el estómago. Pero vino una mujer de Estados Unidos, que ella era evangélica, una mujer anciana. Y ese día ahí nos enseñó a orar. Me mostró a Jesús. Me predicó de Jesús. Y esa mujer se fue y nunca se imaginó que ahí había un chiquito que había sido tocado. Esa mujer capaz que se murió sin saber que le estaba predicando a un futuro pastor. Esa mujer capaz que se fue y había dicho que no valió la pena. Estuve acá pero no valió la pena, habrá dicho ella. Ni se imagina que ahí había un pequeño que tenía 6 años y fue impactado por el poder de su Espíritu Santo. Vos nunca te imaginás lo que Dios puede hacer con tu vida. Nunca sabés. Esa mujer se fue y mi casa después fue un desastre. Mi familia se metió toda en la hechicería. Mi hermano murió de sida. Todo mal. Esa mujer se enteró que mi hermano después se había hecho homosexual y habrá dicho, no valió la pena. Si yo pudiera verle, capaz que la voy a ver allá arriba. La voy a ver y decir, ¿sabes qué? Valió la pena. Había uno ahí que escuchó el mensaje de salvación. Así que mi consejo es seguir caminando, seguir avanzando. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así estés pasando por desiertos, así el enemigo venga a susurrarte al oído. Yo te puedo decir, seguir caminando porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Porque sé que ha caído en buena tierra, Señor. Porque sé que ha llegado a las vidas y los corazones. Y aquellos que están escuchando a través de las redes, Señor, te pido que hagas la obra. Que toques la vida, Señor, aunque sea uno que pueda decir en esta mañana, Padre, quiero aceptarte como ese eunuco. He caminado una vida religiosa, he vivido una vida sin conocerte. Pero ahora que te conozco, ahora que sé todo lo que hiciste por mí, te pido que entres en mi corazón y quiero vivir mi vida con gozo y alegría sabiendo que mi vida está en tus manos, que tengo salvación y que tengo vida eterna. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra y toque a la distancia, Señor, a través de las redes sociales. Tú que estás escuchando en tu casa, sentado a través del teléfono, a través del móvil, viendo este mensaje, Dios te está hablando y te está diciendo, ven a mis brazos, tengo una vida mejor para ti. He dado mi vida por ti en la cruz del Calvario, porque te amo. Como compartía nuestro hermano, aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger para que tengas una vida distinta, una vida con esperanza, para que cuando Él venga, te vayas con Él a su presencia y estemos con Él eternamente y para siempre. Y quiero decirle a aquellos que todavía que caminan en el Señor, que sigan caminando, que sigan hacia adelante, confiando en el Señor. Aunque estés pasando por un desierto, el Señor está contigo. El Señor es el que te defiende, el que te guarda. Él es el que se levanta como poderoso gigante y reprende al enemigo. Él es el que te da la victoria. Él es el que te guía a veces por sendas que tú no conoces, pero no preguntes. Obedece a su palabra, obedece a su voz y sigue caminando y sigue avanzando y el Señor te va a dar la victoria. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.